Buenas, mi nombre es Carlos Rodríguez, voy a ser su docente en el área de física de quinto año. Para iniciar, hablaremos hoy del tema 1, que será el fuerza, campo y potencial eléctrico, haciendo más que todo un resumen de lo que fue el primer lapso para ustedes. Entonces, vamos a eso. Aquí hablaremos un poco de lo que es la fuerza eléctrica, que es la fuerza producida entre dos cargas eléctricas. Esta fuerza hace que dos cargas eléctricas se atraigan o se repelen, depende de los signos que éstas tengan. O sea, si son dos cargas con el mismo signo, o sea, dos cargas positivas, dos cargas negativas, esta va a tener una fuerza de repulsión entre ellas. Si son dos cargas diferentes, se van a atraer. Esto viene representado por esta ecuación que tenemos acá, donde trabajaremos con K, que es una constante de permitividad eléctrica, que esto simplemente lo que hace es permitir o no el flujo entre las dos cargas. Depende mucho del ambiente donde se trabaje. Si trabajamos en aire o trabajamos en algún metal o algún material específico, esta permitividad cambia. En este curso trabajaremos con este valor, 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Importante siempre tomar en cuenta las unidades de cada variable para no tener problemas, ¿sí? Ok, la fuerza será esa permitividad por el producto de las dos cargas entre la distancia al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de dos cargas de igual signo que se encuentran separadas a una distancia de 10 metros, donde nos piden calcular la fuerza ejercida entre las dos cargas. ¿Sí? Esa fuerza simplemente agarramos la ecuación anterior y sustituimos los valores. 9 por 4 por 6. 4 es una carga, 6 es la carga 2 y entre 10 metros, que es la distancia. Multiplicamos y nos da este valor aquí resultante. Siempre tomar en cuenta las unidades. Trabajamos en newton, trabajamos en metro, trabajamos en coulomb. Otro ejemplo sencillo, pero con dos cargas de signo diferentes. A diferencia que aquí nos dan la fuerza y nos piden calcular la carga número 2. Entonces, para calcular esta carga número 2, simplemente la despejamos de la ecuación. Esta es la ecuación principal, despejamos la carga 2. Como la despejamos, pasamos R multiplicando al otro lado de la ecuación, dividimos entre K y dividimos entre Q1, quedándonos esta ecuación que tenemos aquí. Simplemente sustituimos los valores y tenemos como resultado que la carga 2 es igual a 7 coulomb. En este caso sería menos 7 coulomb, pero estamos trabajando con la carga negativa. Este sería el módulo de la carga como tal. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva, colocada en un punto en el espacio dividida entre la magnitud de la carga de prueba. El campo eléctrico es como lo que se forma entre dos cargas puntuales. Estas líneas de campo que vemos aquí son las del campo eléctrico. Son dos cargas iguales, las líneas de campo van a salir siempre del positivo y van a entrar a la carga negativa. Y la trabajaremos con esta ecuación que tenemos acá, que es fuerza entre una carga. Sustituyendo este valor de fuerza por la ecuación que tenemos anteriormente, tenemos una ecuación más detallada para resolver los problemas, ¿sí? Ok, aquí tenemos varios ejemplos físicos de cómo son las cargas eléctricas en el campo eléctrico en cargas puntuales. Si tenemos las cargas puntuales muy aisladas, como este caso que tenemos acá, simplemente tenemos líneas de campo que van entrando a las cargas negativas y líneas de campo que van saliendo de las cargas positivas. Ahora, si esas cargas puntuales están próximas, tenemos estos tres casos que tenemos aquí, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Cuando son cargas diferentes, en este caso que será el caso A, las líneas de campo van del positivo al negativo, como lo mencioné anteriormente. Si son cargas iguales, se van a repeler, pero entrando a las cargas en este caso porque son negativas y saliendo de las cargas en este caso porque son positivas. Un ejemplo que tenemos aquí de campo eléctrico sencillo, simplemente sustituimos los valores en la ecuación que tenemos aquí y obtenemos el valor del campo eléctrico, ¿sí? Aquí tenemos una carga de 7 microcoulomb y una fuerza eléctrica de 6 por 10 a la menos 4.
Sustituimos los valores y tenemos el campo eléctrico 85,7. Tomar en cuenta que aquí colocamos microcoulomb. Eso significa que es 10 por 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Siempre pendiente de las unidades, por favor. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más complejo, donde tendremos que usar superposición. Nos dan dos cargas puntuales separadas por una distancia de 0,85 metros y nos dicen que quieren el campo eléctrico en este punto que está aquí específico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular primero el campo eléctrico producido por la carga 1, luego el campo eléctrico producido por la carga 2 y sumamos los dos campos y obtenemos el campo final. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente calculamos el primer campo. La distancia que nos da es 0,35, que sería la distancia de Q1 al punto. Sustituimos el valor de la carga, el valor de K y obtenemos el primer campo. Para el segundo campo, agarramos esta distancia total, que es 0,85 menos esa primera distancia. Vamos a tener esta distancia que está aquí, que esa sería la distancia que estamos buscando para el campo 2, que sería 0,50 metros al cuadrado. Tenemos el segundo resultado. Sumando los dos valores, tenemos el campo eléctrico resultante. Potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga positiva desde la referencia hasta ese punto, dividido por unidad de carga de prueba. Para el campo eléctrico podemos trabajarlo en función del trabajo o trabajarlo en función de la carga y la constante y la distancia entre ellas. Para nuestro caso vamos a trabajar con esta ecuación que tenemos acá. Aquí tenemos un ejemplo sencillo donde aplicaremos también superposición parecida a lo que explicamos en el campo eléctrico, donde tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, Q2 negativa y Q1 positiva. Entonces nos piden que hallemos el potencial eléctrico en el punto medio de esta recta, de la distancia entre los dos. Entonces, ¿qué hacemos? Esta distancia que tenemos aquí es de 0,80 centímetros, nos lo dice en el enunciado. Simplemente dividimos esa distancia entre dos y trabajamos cada carga con 0,4 metros o 40 centímetros. Aquí tenemos el potencial 1 y el potencial 2. Sustituimos los valores de la carga 1, de la carga 2, carga 1, carga 2, carga 2 aquí. Y tenemos el potencial 1, el potencial 2. Simplemente lo sumamos haciendo la superposición como en el caso anterior del campo eléctrico y tenemos el valor final, ¿sí? Eso es todo lo del primer tema. Está bastante sencillo, una evaluación que les envío bastante corta, un ejercicio de fuerza, un ejercicio de campo eléctrico, dos campos eléctricos y uno de potencial eléctrico muy parecido al anterior, simplemente que la distancia un poquito más detallada. Esto ha sido todo por el tema 1. Cualquier duda estamos a la orden. Espero que les ayude a aclarar sus dudas. Hasta luego.